Bueno. Aquí estamos. Estoy unos días en Italia. Aún así, desde el canal irán saliendo una serie de vídeos que están programados. No te lo pierdas y, por supuesto, dale siempre al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y recuerda que hemos activado una serie de membresías, 3 membresías en el canal y puedes hacerte miembro en el canal para tener una serie de ventajas, el acceso a unos vídeos exclusivos sobre cómo defenderte de las obras de manipulación de las personas que pueden estar incluso a tu alrededor, no solo en la política. Pero este vídeo lo vamos a centrar en lo que puede estar ocurriendo al presidente del gobierno. Sí, porque posiblemente el presidente del gobierno puede haberse dado un tiro en el pie con esa carta que ha escrito al juez. Primero, esa carta, desde luego, no es una modalidad legítima para que el juez atienda a un requerimiento, ¿no? Por parte de un testimonio. Todo esto se tiene que hacer a través de recursos, tiene que ir por un canal que está predefinido por parte de la administración y esa carta, de alguna manera, de ninguna manera, quiero decirte, no va a satisfacer las condiciones, ¿no?, de esos criterios. Al final es una carta con la que Pedro Sánchez lo que quiere hacer básicamente es dar a conocer a través de una gran obra de manipulación masiva al resto de los españoles esa intención de querer colaborar con el fin de luego legitimarse en algo de que nos irá descubriendo, nos irá diciendo en un futuro, en los próximos días, incluso ante la eventualidad posible de que se justifique de no declarar. Pero ojo, el juez puede ser que atienda a esa petición. Sí, porque yo creo que en el fondo hay una trampa en la que ha caído Pedro Sánchez. No sé si era una trampa o de alguna manera Pedro Sánchez, haciendo esa petición, ha habilitado al juez en una serie de cuestiones que pueden perjudicarle al mismo presidente del gobierno. Sí, y te voy a explicar, sígueme muy bien en este razonamiento porque es fundamental para que entendamos el momento en el que estamos. Fíjate, el juez lo que hace es básicamente citar a Pedro Sánchez como esposo de Begoña Gómez. Bien, y como esposo de Begoña Gómez, Pedro Sánchez tiene, y como presidente del gobierno, tiene a disposición 2 dispensas, es decir, recurrir a 2 opciones para no declarar. Uno, por ser precisamente esposo de parte implicada, y otro por ser presidente del gobierno, y en base a este requisito ha pedido precisamente no declarar verbalmente y hacerlo por escrito. Bien, la primera dispensa, ojo con la primera dispensa, como marido y por tanto familiar directo de la imputada, esa dispensa no vale. ¿Por qué no vale esa dispensa? No valdría, porque puede ser que el juez le haya citado a testificar, por ejemplo, para informarse de cuestiones sobre Barrabés y sobre el rector de la universidad, que también han sido imputados. Por tanto, el llamar a Pedro Sánchez a testificar no necesariamente tenga que ver con Begoña Gómez, sino que puede que tenga que ver con los otros imputados. Entonces, esa dispensa no valdría. Pedro Sánchez tendría necesariamente que testificar. Primero. Y luego la segunda dispensa. La segunda dispensa es decir, Pedro Sánchez, que es en lo que ha basado él su escrito pidiendo declarar, prestar testificar digamos, por escrito en lugar que verbalmente siendo grabado. Vamos a ver, ojo con este razonamiento. El juez le llama como esposo de Begoña Gómez. Pero Pedro Sánchez, por tanto, solo le puede, ojo con esto, a Pedro Sánchez solo le puede hacer entonces preguntas en calidad de la información que él puede disponer como esposo y no como presidente. Por tanto, esta condición con la que el juez ha citado como testigo a Pedro Sánchez solo habilitaría al juez a hacerle pregunta a Pedro Sánchez en calidad de esposo de Begoña Gómez y no en calidad del presidente del gobierno. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Pedro Sánchez enviando esa carta como presidente del gobierno, ya sabes, he hecho un análisis en mi canal sobre esa carta donde analizo y al final determino que Pedro Sánchez lo que está haciendo es recurrir a su cargo como presidente del gobierno para testificar por escrito. Por tanto, es el mismo Pedro Sánchez que
se argumenta y se escuda en el hecho de que él es presidente del gobierno para prestar una testifical por escrito. Y entonces, ojo con esto, es el mismo Pedro Sánchez que cambia su condición de participación en ese juicio y pasa a ser, o pasaría a ser, a participar, ya no como esposo de Begoña Gómez, sino como presidente del gobierno, lo cual habilitaría al juez a hacerle preguntas sobre cuestiones e información de la que él dispone como presidente del gobierno, ya no como esposo de Begoña Gómez. Y esto permitiría al juez realizar toda una serie de más preguntas, más en profundidad y recabar mucha más información. Y es más, y aquí es donde Pedro Sánchez se ha dado con un tiro en el pie, incluso integrando a la figura de Pedro Sánchez dentro de este juicio, ya no en calidad de esposo de Begoña Gómez, sino como presidente de gobierno, eso podría finalmente habilitar al juez, en caso lo considerase oportuno, de imputar a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Ya sabes que en este juicio varios testimonios han pasado de la condición de testigo a la condición de imputado. El rector de la Universidad Complutense, Goyache, y el mismo Juan Carlos Barrabés. ¿Quién no nos dice que a Pedro Sánchez le puede pasar lo mismo? Pasar de la condición de testigo, a la condición de imputado. Pero ojo, como imputado, también es cierta esa cuestión. Solo podría ser imputado por la condición de ser presidente del gobierno, no por la condición de ser esposo de Begoña Gómez. La condición de esposo de Begoña Gómez sí que obligaría a Pedro Sánchez a prestar un testimonio, pero no habilitaría al juez, ojo con este paso, no habilitaría al juez a imputarle. ¿Por qué? Como esposo de Begoña Gómez, Pedro Sánchez no tiene nada para ser imputable, porque el tráfico de influencias solo se justificaría en la condición de ser Pedro Sánchez la persona que tiene acceso a órganos de poder que haya permitido ese tráfico de influencias. Es decir, que si Pedro Sánchez no fuera presidente del gobierno, el tráfico de influencia no existiría. Si el juez cita a Pedro Sánchez en calidad de simplemente esposo de Begoña Gómez, de alguna manera está protegiendo a Pedro Sánchez porque le protege de la condición de poder ser imputable, porque por ser mero esposo de Begoña Gómez no sería imputable. ¿Cuándo es que Pedro Sánchez puede convertirse en imputable? Por haber hecho algo en calidad de presidente del gobierno y no en calidad de esposo de Begoña Gómez. Por tanto, con esta carta, habilitándose y entrando en el juicio Pedro Sánchez como presidente del gobierno y ya no como esposo de Begoña Gómez, esto abre la puerta a que el juez pueda, primero, hacerle preguntas relacionadas con su cargo y, segundo, imputarle en la medida en la que encuentre información que no coincida o que, pueda ser considerable, pueda ser consistente o suficiente indicio como para hacer pasar a Pedro Sánchez de la condición de testigo a la condición de imputado. Fíjate qué jugada, cómo ha hilado fino en este caso el juez, tratando primero de proteger a Pedro Sánchez, citándolo como mero esposo de Begoña Gómez, lo cual esto no le haría imputable como esposo, ¿vale? Porque no tendría ningún cargo por el que ser imputable, ¿no? Pero ojo, en el momento en el que Pedro Sánchez da este giro y él mismo, ¿no?, se viste de presidente del gobierno dentro de este juicio, entonces abre la puerta a que sucedan muchísimas cosas. Por tanto, fíjate qué interesante que es el panorama ahora mismo, porque puede ser que incluso el juez admita esa posibilidad de que Pedro Sánchez testifique por escrito, siempre porque tiene la posibilidad, porque esto le habilita al juez a la posibilidad de hacerle otro tipo de preguntas, recabar otro tipo de información y, quién sabe, incluso
en la eventualidad de recabar una información sensible, poder incluso imputar a Pedro Sánchez. ¿Lo había pensado todo esto? ¿A qué es increíble? ¿A que estamos viviendo una situación tremendamente interesante? Esto es más entretenido, al menos para mí, desde el punto de vista psicológico y de analizar los razonamientos, está siendo más entretenido que una serie de Netflix. Esta serie yo creo que va a tener bastantes temporadas. ¿Tú qué opinas? En todo caso, me gustaría saber, preguntarte, ¿qué es lo que opinas sobre mi razonamiento? ¿Crees que encaja? ¿Es plausible? ¿Es verosímil? En fin, ¿crees que hay alguna fisura, algo que no he considerado? En fin, te espero en los comentarios para que me digas, ¿no? ¿Qué es lo que te parece esto? En estos días los vídeos serán así, encontrando un poquito el lugar, el momento para poderlo hacer, porque son unos cuantos días que voy a estar con mis hijos aquí en Italia visitando a mis padres. Por esto, también he podido encontrar a ese mono del que hablé en un vídeo, que cuando hace palmas parece a Chiqui Montero en el Congreso de los Diputados cuando le aplaude a Pedro Sánchez. Igual hago un vídeo y te lo enseño, ¿eh? Verás el parecido. Bueno, con esto es todo. Quiero recordarte, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y, por supuesto, hazte miembro del canal, al menos psicoactivo. Sí, hay una membresía, la membresía más baja, la de psicoactivo, que es súper interesante. Vas a poder descubrir en la descripción del vídeo, vas a tener un enlace para poderte hacer miembro del canal. Con esto es todo. Seguirán saliendo vídeos a lo largo del día que ya están programados, pero este sí que he querido prepararlo para que tuviera una información de última mano sobre lo que está ocurriendo. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo.